すべての生き物はかけがえのない尊い存在であり、互いに支え合い、この星の生命環境全体を形作っている。それが生物多様性です。しかしこれまで生物多様性を育む自然を守ることと自然の恵みを利用することの2つは対立するものだと考えられてきました。人間が経済活動として開発を進めるとき、それは必ず生態系の破壊に結びついていたのです。しかしそんなこれまでの開発ではない新しい開発を見出す試みが中米コスタリカで始まっています。コスタリカは生物多様性を守り、その価値と実態をよく知り、賢く使い、それがさらなる保全につながるならば開発の意味を変えることができるという声を上げています。さあ、この国が発している新しいメッセージに耳を傾けてみましょう。コスタリカが目指している生態系保全と開発の新しい関係とは。Sí que la conservación contribuya al desarrollo económico del país, no solo al desarrollo ambiental, que sea igualmente exitoso para una comunidad tener una fábrica, una industria o tener un área de conservación en términos de empleo, de trabajos futuros, de especialización. Y eso está pasando poco a poco. この国で生まれたのは保全なくして開発はない、保全と開発が調和するというコンセプト。自然を守ることがコミュニティの生活の向上にもつながる、国を支える主軸ともなる。このパラダイムシフトを可能にしたのは、守る、知る、賢く使うの3つが相互に関連して働く活動のサイクル。この保全をベースにした開発という新しい考え方が今や中央から住民コミュニティにまで深く理解され、さまざまな取り組みの形で実を結んでいるコスタリカ。しかしコスタリカがこのビジョンを共有するに至るまでには長い道のりがありました。地球上で確認されている全生物種のおよそ 5% にあたる9万5,000種の生息が確認されている生物多様性の宝庫コスタリカ。しかしこの国ではかつて森林伐採が激しく行われていました。元は国土の9割以上が森に覆われていたコスタリカは60年代70年代の急激な人口増加と農業牧畜のための開拓で1987年には国土の 21% にしか森林が残っていない事態に追い込まれました。過ちに気づいたコスタリカ政府は1980年代半ばから環境保全を国の中心政策へと転換。多くの保護区を設けてまず徹底して自然を破壊から守ることから始めました。国立公園のほか野生動物保護区や森林保護区などさまざまなカテゴリーの保護区は増え続け、バラバラだった保護区行政、森林行政、野生生物行政を一つにして総合的に管理する組織も必要となり、国家保全地域システムシナックが誕生しました。また1997年には森林法の中で環境支払い制度 PSA を制定。 PSA は森林からの環境サービスを受ける者はそれに対する対価を森林を保全している人に支払うべきであるという考えから生まれた制度で、国家森林基金フォナフィーフォがその運用を管理しています。Bueno, el programa de pago por servicios ambientales nace con la ley forestal de 1996, la ley forestal 7575. Es un cambio de paradigma que damos nosotros al modificar la ley, en donde pasamos
de un esquema de que el gobierno les regalaba a los dueños de las fincas para que reforestaran o protegieran el bosque. Entonces cambiamos el paradigma, cambiamos el concepto, entonces ya el gobierno no les regala, sino que les pagan por un servicio. こうしたコスタリカの取り組みは大きな成果を上げ、90年代以降、森林減少を食い止め、大幅な回復も果たしました。守られ、よみがえった豊かな自然は大きな観光資源ともなり、コスタリカはエコツアー発祥の地となって観光開発を国家的に推進していきました。Conforme va viniendo el turismo a ver esta reserva, empieza también a desarrollarse la comunidad. Y empiezan a nacer restaurantes, hotelitos pequeños, otros atractivos como los canopies, como los puentes de aventura. Entonces, realmente la comunidad se desarrolla por el establecimiento de esta reserva y los turistas que vienen a verla. コスタリカには生物多様性を守るだけでなく、よく知るための世界的な研究教育機関も存在します。その一つはここ、生物多様性研究所インビオ。インビオは市民の憩いの場でもあり、この国に生息する生物すべての目録、インベントリーの管理を目指しています。このインベントリー作りには子どもたちも観光客も参加しています。Uno no puede valorar lo que uno no conoce. Entonces, el esfuerzo tiene que ir en la dirección de popularizar de todas las maneras posibles ese conocimiento sobre la naturaleza y particularmente en nuestro país, y es un país tropical, la extraordinaria diversidad biológica que tenemos nosotros y todos los bienes y servicios que nosotros derivamos de esa naturaleza, que la podemos ver como una forma de capital natural. Si lo conocemos, si lo entendemos, lo podemos usar de una manera inteligente. もう一つの地の拠点、熱帯農業研究センターカティエでは、生態系を傷つけない持続可能な農業技術の先端的研究を中心に後進の育成も果たしています。よく知ることは賢く使うためのベースとなっていきます。Es fundamental lo que se usa. Si se usa de forma sostenible, se va a conservar mejor, ¿verdad? En inglés hay una expresión que dice use it or lose it, ¿verdad? Úselo o piérdalo. Y si algo no tiene un valor económico en general, no solo monetario, no solo financiero, sino un valor económico, la sociedad no lo va a proteger. Y eso ha sido la historia de los bosques tropicales, por ejemplo. カティエでは中米全体で環境に優しいカカオ栽培を行おうというプロジェクトが進行中。数千家族に向け、まず木を植え、日陰を作り、鳥が住めるようにし、生物多様性を豊富にすることでカカオがよりよく育つ農法を教えています。またインビオでは生態系から有用な化学物質を探し当て、製薬会社から資金を得る生物資源探索など、自然への投資が十分に経済性を持つことを実証する試みが行われています。保護区の中の最大の面積を占める国立公園においては、人間の活動は制限されました。しかし他の保護区の中には国有地と私有地が混在し、住民が生活し、生産活動を行っている地域もありました。En Costa Rica teníamos un único modelo que era inicialmente salvar y excluir la gente. ¿Qué es lo que hemos hecho? La política inicia a finales de los 60, principios de los 70 con una zona de protección. ¿Qué es protección? Yo soy el guardaparque, soy el funcionario representando al gobierno, este terreno es bajo mi responsabilidad, aquí nadie entra. Esa fue la política inicial. Y en ese momento había que hacerlo así, porque si no lo hacíamos de esa forma, no hubiéramos podido conservar nada.
viene una etapa de madurez de la institución, de los funcionarios y de la sociedad, donde decimos, si somos vecinos y todos tenemos un mismo fin, tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, el funcionario y la política general de Estado lo que hace es que dice, bueno, trabajemos con las comunidades. ¿Y cómo empezó ese trabajo con las comunidades? El hecho de estar regionalizados y tener presencia en todas las regiones nos facilitó mucho el contacto directo con la comunidad, donde nos entendimos mutuamente los problemas. Ellos tienen, las comunidades tienen los mismos problemas que nosotros. そこでコスタリカは地域開発において住民活動を重視した持続的開発の実践を目指しました。自然との接点が多い農村部には人手の触れていない自然、人の管理の行き届いた自然、居住区、生産の場所などさまざまな土地が存在します。よって農村地域で生物多様性保全を行うにはさまざまな性格の土地、そこで行われている活動を関連づけて地域全体としての管理を考える必要があるのです。Porque aquella pintura que está allá refleja esa, una visión de un territorio donde hay bosques, hay agricultura, hay áreas protegidas, hay desarrollo turístico, hay comunidades, hay ríos, hay infraestructura, hay zonas agrícolas y todo eso es parte de un territorio. Y esos territorios, algo muy importante es partir de esta premisa que cambia el mindset. El territorio es una construcción social. Todo territorio es lo que cada persona que ha pasado por ese territorio ha hecho. Se lo hemos construido a través de acciones sociales, de instituciones y de políticas que hemos creado. 完全な保護が必要な地域は確かにある。しかし、それだけではうまくいかない地域もある。コスタリカは住民との共同で生物多様性保全を果たす道の模索を始めました。コスタリカ北東部のバラデルコロラド野生生物保護区レバコは国有地と私有地が混在し、国内で最も貧困な地域の一つであり、主に牧畜業の広がりによる森林の分断が進んでいました。このサンティアゴさんも最初この地で農園を開いた時、木を切りすぎて丸裸の更地にしてしまいました。木は木材として売ったのですが、Cuando yo miraba un regente que viniera ahí, decía yo, ¿qué torta me he jalado ahora? ¿Va? Que vienen a visitarme. Pero sí, es interesante, ¿verdad? Que para algunos era un poquito más complejo venir a trabajar, pues había una residencia más que todo de funcionarios, ¿verdad? Porque si vos venís de un parque, que en este caso Eric, ¿verdad? El administrador venía de un parque y el concepto era el de control y protección dentro del parque, ¿verdad? Nunca trabajar con comunidades. このような状況下でコスタリカ政府は日本に技術協力プロジェクトを要請。それを受けた JICA は2008年からバラデルコロラド野生生物保護区住民参加型管理プロジェクトを開始しました。プロジェクト開始時にはまず住民を一方的に取り締まるのではなく、住民と意見を交換しながら自然を守る方法を探していくという意識が保全地域庁職員と JICA の間で共有されました。Cuando ya JICA llega y comenzamos a formular el proyecto, parte del proyecto era trabajo con las comunidades, ¿verdad? En una zona que no habíamos trabajado en los últimos años, que fue la zona piloto que estaba aquí en la aldea. Producto, digamos, de varios procesos, en especial el diagnóstico, un diagnóstico rural participativo que hicimos, eso nos llevó a conocer un poco más de fondo a las comunidades. Antes ya uno lo veía como digamos, sí, fuera de común, uno que lo veía y uno buscaba más bien cómo esconderse y todo lo posible, porque ya uno decía, ya como uno lo ve como parte de afuera, que no es del pueblo de uno, pero ya uno ya va, digamos, comunicándose con ellos y ya no es, digamos,
lo que uno pensaba antes, digamos, sino ya uno va viendo que lo que tratan de hacer es ayudarle a uno de protegerlo, digamos, el ambiente. JICA の協力には際立った特徴がありました。その一つは一緒にやる。それは単に技術を紹介して終わりにするのではなく、それを受け入れてもらえるまで共に汗をかき働く姿勢でした。もう一つは人を育てる支援。JICA はあくまで相手国政府の人々を主役に立て、コスタリカ人自らが計画実践し成長することを期待しました。Por ejemplo, en otros proyectos, la mayoría de proyectos de JICA demuestran o enseñan las tecnologías y técnicas desarrolladas en el Japón. Pero en este proyecto yo creo que esas técnicas ya existían en Costa Rica. Nosotros creo que jugamos papel de hacer enlace de esas técnicas que ya existían en Costa Rica para traerlas aquí al sitio, barrio poblado, en la aldea, ¿no? 住民たちに伝えていったのは複合型農家というあり方でした。それは一つの農家の中で農業、林業、牧畜などを組み合わせて行う持続可能な循環型の生産技術。複合型農家は古くて新しい知恵であり、機械や農薬になるべく頼らず、多種類の動物、作物を同時に育てることで、それらすべてが健康に育つことにつながり、土や水の汚染減少にも土を肥えさせることにもつながる方法でした。Se ha aprendido lo que es mejorar lo que son cercas vivas en los potreros también, y se ha aprendido a trabajar con lo que es pasto, caña, picar al ganado, porque cuando aquí es verano todo eso es una crisis muy grande, ¿verdad? Lo mismo cuando hay mucho temporal, no hay casi alimento para el ganado, y ahora ya no se sufre tanto porque ya ahora se pica pasto y caña y todo, y se le da al ganado para que se alimente. Entonces ya es una gran, prácticamente ya ahora casi no se ha vuelto a morir ganado como antes, gracias a Dios. 質の良い牧草を作れば小面積でも効率よく牛が育つ。木を植えることで水や土、生物多様性の保全につながり、木陰もでき牛も楽になる。牧草も日光が当たりすぎると逆に育たなくなるのだ。Sí, gracias a ellos y Unisac, que nos ha ayudado también. Y la finca yo le he diferenciado. Pueden ver X cantidad de palos que tengo sembrados allá. He reforestado. Antes destruí y ahora estoy construyendo, como quien dice. Y esto también le ayuda mucho, lo que es el banano, sembrar banano, yuca, árboles frutales. Todo eso le va ayudando al ambiente a construir, para que el aire se vaya purificando más. 住民は低農薬栽培を可能にするビニールハウス、有機肥料、コンポスト作りなどの知識をプロジェクトのワークショップで学び、それらを家族に、そして周囲に広めていきました。Bueno, no, pues ya como ya le está viendo ahorita que, digamos, soy el cabeza ahorita de la familia, entonces tenemos que ir involucrando a toda la familia en las cosas que hay que cuidar. Este proceso, donde digamos JICA no fue fuerte, digamos, como en Barrio del Colorado, lo trasladamos hacia Barrio del Colorado, donde hemos comenzado a trabajar ya con la Asociación de Desarrollo, algunas universidades. Entonces es ahí donde uno comienza a identificar y hacer el cambio, digamos, de paradigma de control a ofrecerle un espacio a las comunidades, pero sobre todo buscando siempre una armonía, ¿verdad? Entre el uso sostenible y la protección del medio ambiente, ¿verdad? Que eso es lo que muchos funcionarios no han podido llegar a dar ese paso. これまでの生産方法ではない代わりの技術を提案していく。その導入の過程では住民一軒一軒の家を訪ねフォローを欠かさない。こうして住民と一緒に改善のプロセスを歩んだことが成功につながりました。その中には一軒の農家の中で上手に自然の資源とエネルギーを循環させようとする試みもありました。Para cocinar con gas. Y se le da un buen aprovechamiento a lo que es la boñiga de los cerdos.
バイオガスは家計の助けになる上に薪の使用量を抑え、ひいては森林破壊への圧力を減らすことにもつながるのです。分断された森をつなぎ、元の大きな一つの森に近づける森林回復。木は木材としてよりも森として残した方がより価値が大きくなることもあるのです。レバコの村の若者たちは今、自分たちの蝶々園を作りたいと夢見ている。その目的はお金だけではない。自然を守り、同時にコミュニティに貢献したい。その収入で大学にも行き、家族にお金も渡したい。自然のメリットになりながら、コミュニティのメリットにもなる取り組みを提案してきたのです。Sinceramente es un método para uno poder vivir tranquilo, pero la protección hacia la naturaleza es muy importante, sobre todo porque sin ella nosotros no podemos vivir, es lo que nos mantiene con vida. Entonces hay que tratar de sacarle los recursos a ella, pero saberla proteger. Por eso surgió de hacer el mariposario, porque viene con medio al medio ambiente, protección, que no trae ni nada de uso de químicos ni mala protección en el lugar. Pienso que uno de los más importantes es escuchar a la gente, ¿verdad? Hay veces nosotros venimos con ideas y la idea es que la gente más bien proponga propuestas y tienen excelentes propuestas porque lo del grupo joven fueron ellos que lo propusieron, ¿verdad? Nosotros le dimos seguimiento porque en los diagnósticos la gente dijo, no, queremos mejorar esto, queremos que los jóvenes logren esto. Entonces, al final se logró articular eso, ¿verdad? Que responder a la necesidad de la comunidad. Y luego, durante ese proceso también, otro de los puntos muy importantes es no solamente nosotros como institución, sino incluir todos los entes que nos rodean dentro del refugio, articular todas esas instituciones y que también logren trabajar en la parte de conservación. ¡Aniversario! 今、世界潮流の中で生物多様性保全の主流化が叫ばれている。コスタリカの行ったさまざまな取り組みが明らかにしたこと、それは生物多様性は開発の可能性をくれるリソースでもあるということでした。Yo pienso que lograr el desarrollo a través de la conservación en una región o en un país tiene que ir muy de la mano con las acciones que haga el área silvestre protegida y la comunidad misma al integrarse. Es decir, los recursos naturales tienen que darle un beneficio a la comunidad. Nosotros, nuestra obligación como Sistema Nacional de Áreas de Conservación es proteger, pero más que proteger es conservar para que estas comunidades tengan cómo hacer un verdadero desarrollo. Bueno, ha ido cambiando mucho. Al principio era como un esfuerzo complementario, marginal al trabajo de desarrollo. Ahora se ve mucho más como un elemento integral del desarrollo, en el que sin conservación no hay posibilidad de desarrollo de largo plazo. Las nuevas generaciones son mucho más exigentes para que esté como un tema en el puro centro del desarrollo. Ya, y que esto en realidad cuesta, pero vale la pena. O sea, sí. O sea, si nosotros queremos, digamos, conservar el planeta, conservar incluso hasta la misma finca, hay que cambiar la manera de trabajar, ¿verdad? Y que el futuro está entre nosotros, ¿verdad? Los humanos. Igual, para uno producir y vivir bien, no es necesario tener grandes cantidades de terreno, ¿verdad? Un pedacito se puede hacer muchas cosas. Incluso esto es como como una experiencia, un vivir de cada día en que uno va aprendiendo cada día más, ¿verdad? O sea, que no se deja de aprender y es bonito. O sea, en realidad que den el paso. No va a ser fácil, es difícil, pero poquito a poco se puede, no se va a acomodar. コスタリカだけの力では生物多様性を守ることはできません。世界中の人々が力を合わせてこそ自然は守れるのですから。開発と保全が対立せず調和できる道がある。
小さな農園に適合した技術が世界中で役立つ。今このコスタリカからのメッセージを聞き、勇気を持って踏み出さねばならない時が来ているのではないでしょうか。